Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, voy a resolver la actividad de calculando e interpretando medidas de dispersión, ¿cierto? La cual está compuesto de tres actividades, ¿cierto? Y aprovechar no solamente de resolver dichas actividades, sino que también ir agregando algún poco de contenido en el caso de que algo no quedara absolutamente claro. Bueno, en primer lugar nos está pidiendo eh, calcular el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son cuatro medidas de dispersión que se utilizan para medir la variabilidad de los datos. Es decir, qué tan dispersos están respecto de la media en general, con excepción del rango, que lo que hace es medir la distancia, la diferencia que hay entre el valor máximo y el mínimo. ¿Ya? Objetivamente el rango es interesante solamente calcularlo eh, en función de cuando construíamos tablas de frecuencia, pero la verdad que objetivamente el rango no tiene mucha aplicación dentro de las medidas de dispersión porque solamente toma los valores extremos para el cálculo. ¿Ya? Para esto nos piden trabajar con la base 1. Aquí nos están pidiendo el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ya? Y eh, tenemos en la base 1 los sueldos que están en miles de pesos y la antigüedad. Entonces, ¿yo qué haría? Yo aplicaría la estadística descriptiva, ¿cierto? Recordemos que tiene que estar activo el complemento análisis de datos. Por lo tanto, me voy a datos. En datos me voy a análisis de datos, ¿cierto? El complemento que previamente debiera estar activo, ¿ya? Y vamos a ir a estadística descriptiva. Una vez que seleccionamos estadística descriptiva, ponemos aceptar, vamos a seleccionar, en este caso los datos están agrupados en columnas, o sea, el sueldo, todos los sueldos están en esa columna A y todas las antigüedades están en la columna B. Por lo tanto, primero vamos a seleccionar el rango de entrada, ¿cierto? Seleccionamos todos los datos. Está agrupado por columnas, eso es importante. Rótulos en la primera fila, obvio, ¿cierto? Porque seleccionamos desde los nombres de las variables. Eh, el resumen de estadísticas y en el rango de salida voy a pinchar aquí para poder decir dónde me deje. Yo digo que me deje ahí la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces ahí quedó la estadística descriptiva hecha. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que al hacer la estadística descriptiva, automáticamente, y esto también reforzando el tema de la prueba, esto no solamente me entrega medidas de dispersión, sino que también me entrega medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza y el rango. ¿Ya? Lo único que obviamente no entrega es el coeficiente de variación, que se supone que hay que calcularlo. Por lo tanto, voy a escribir acá abajo coeficiente, coeficiente variación, el cual es un cociente, una división entre la desviación estándar y la media. Este valor lo vamos a pasar a porcentaje y le vamos a dar un decimal. Y ahí tenemos listo el coeficiente de variación para la variable sueldo. Si yo copio la selección que hice, me va a calcular el coeficiente de variación de la antigüedad. Si hacemos doble clic, usted se puede dar cuenta que es la división entre la desviación y la media. Por lo tanto, aquí ya tenemos calculado todo lo que nos piden en la actividad número 1. ¿Cierto? El rango, entonces puedo poner acá igual y voy a pinchar donde dice base actividad 1
y pincho el rango, que es 204. Y me lleva el 204 para el sueldo. La varianza, igual. Voy a base actividad 1 y pincho donde está la varianza. Para la desviación estándar, lo mismo. Coloco un igual, base actividad 1, desviación estándar. Y el coeficiente de variación, igual, base actividad 1 y este valor de acá que es el 13,9. Obviamente acá lo vamos a tener que configurar de nuevo como porcentaje con un decimal y ahí tenemos entonces esas tres medidas que nos pedían: rango, varianza, desviación, coeficiente de variación. Y respecto a la antigüedad habría que hacer lo mismo, un igual, base actividad 1, el primero era el rango, ahí está, después es la varianza, la vamos a ir a buscar, aquí está la varianza, la desviación estándar también la vamos a ir a buscar, ahí está la desviación estándar, y el coeficiente de variación que está acá, y también le vamos a dar porcentaje un decimal, ¿ya? Y ahí tenemos entonces esas cuatro medidas: rango, varianza, desviación y coeficiente. Bueno, acá la persona que realizó esta actividad les pone una sugerencia, ¿cierto? Incluso aquí le dice, también podría utilizar la función igual var. Igual var y te calcula la varianza, selecciona los datos. Ahora, si ya te pedían el rango que aparece en el informe de estadística descriptiva, me parecería poco relevante hacer los cálculos de nuevo cuando ya los tienen todos acá. ¿Mm? Después nos pregunta, ¿cuál de las variables presenta un comportamiento más homogéneo respecto de su promedio? Redacta una conclusión a partir de esta información. Entonces recordemos que la homogeneidad o la heterogeneidad de los datos está en función de su coeficiente de variación, este cociente entre la desviación estándar y la media. Por lo tanto, diremos que la variable, ¿cierto? La variable más homogénea es el sueldo, ya que su coeficiente de variación es menor. Listo. Dice, finalmente, ¿para cuál de las dos variables su promedio es más representativo? Su promedio es más representativo. Entonces, se supone que la representatividad, a ver, veamos acá, nos da y nos dice, aquí, el promedio será más representativo para el variable que tenga el menor coeficiente de variación. O sea, claramente el promedio va a ser más representativo en función también del coeficiente de variación. Por lo tanto, el promedio es más representativo para la variable sueldo. ¿Ya? Ya. Y ahí estaría listo nuestra actividad 1, que era bastante simple. ¿Mm? Vamos a la actividad 2. Ya, en la actividad 2 tenemos también una base de datos con casos delictuales por cada una de las regiones de Chile. Entonces yo quiero que vean esto. Y aquí los datos que nos interesan son por regiones. Por lo tanto, en rigor, a nosotros nos va a interesar, permiso, y lo voy a marcar con un color más tenue, nomás, no algo tan fuerte. ¿Ya? Ahí se nota un poco.
Vamos a trabajar con esos valores, pero fíjate que si yo voy a hablar de la región de Arica y Parinacota, los datos están no en columna, están en fila. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros apliquemos la estadística descriptiva, quizás lo más conveniente sería, como repito, aplicar la estadística descriptiva, pero ojo, la información no está en columnas como en la anterior, sino que está en filas. ¿Mm? Obviamente yo sé que esto está en la hoja de desarrollo, pero o habría que hacerlo ahí, pero para efectos didácticos y no movernos tanto entre un lado y otro, yo lo voy a hacer acá. ¿Mm? Entonces vamos a poner nuevamente datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Vamos a borrar esta selección que está hecha acá, ¿cierto? Seleccionamos entonces los datos, fíjate, hasta Magallanes, ¿ya? Y los datos están agrupados en filas. Esa es la diferencia. ¿Ah? Rótulos en primera columna, sí, porque son las regiones. Y el rango de salida lo vamos a poner acá, en J8. ¿Mm? Obviamente que se genera una tabla gigantesca, porque es gigantesca, para cada región. ¿Ah? Y regiones en Chile hay bastantes. Entonces, aquí solamente estoy aplicando una especie de, voy a decir una tontera, pero de distanciamiento social, ¿cierto? Para que no se vean pegadas las informaciones de aquellas regiones que tienen nombres más largos, ¿no? Como la sexta región del Libertador o la de la Araucanía, porque los ríos y los lagos son regiones que son más bien pequeñas. La región de Aysén, ¿cierto? Es una región que tiene un nombre bastante largo. Y para qué vamos a hablar de Magallanes y la Antártica chilena, ¿ya? Entonces ahí tenemos la información, fíjate, de Arica y Parinacota. Y repito, refuerzo, eh, la estadística descriptiva no solamente entrega medidas de dispersión, sino que entrega medidas de tendencia central. Y pueden darse cuenta que obviamente todos los valores son 5 en cuanto a la cuenta, porque eran 5 años: 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013. Esta simbología que aparece aquí significa que no hay moda, ¿ya? Porque no hay ningún valor que se repita. ¿Mm? No es que esté malo, sino que no hay moda. Eso significaría. ¿Mm? Nos piden, como siempre, me imagino, calcular los estadísticos de dispersión. Están hechos, están calculados. Y nos preguntan, según los coeficientes de variación, indica la región en la que el número de casos delictuales por año es más disperso, más heterogéneo, y cuál sería la más homogénea. Por lo tanto, habría que calcular, ¿cierto?, el coeficiente de variación, recordemos que es el cociente entre la desviación estándar y la media. A ese valor, insisto, le vamos a dar porcentajes y un decimal. Además vamos a alinear y centrar, ¿ya? Y eso lo voy a ir copiando hacia el lado para que vaya calculando los coeficientes de variación de cada región sin tener que estar copiando la fórmula o sea, sin tener que estar haciendo, perdón, la fórmula todas las veces, ¿ya? Lo que hace al copiar usted es, en definitiva, establecer el cociente entre la desviación y la media,
¿ya? Entonces, ahí estaría los coeficientes de variación. Hasta el momento, Arica y Parinacota, si miramos eso, sería el más pequeño, 8%. No hay ninguno que sea bajo el 8. Ninguno bajo el 8. ¿Ya? Y el más grande sería Aysén hasta aquí. Aysén. ¿Sí? Parece que Aysén es el más potente. Si hago doble clic, chequeemos que está bien calculada, ¿cierto? La desviación y la media. Entonces, al parecer Aysén es el resultado más elevado, ¿cierto? Sí, Aysén es el más elevado. Por lo tanto, según los coeficientes de variación, indica la región en la que el número de casos delictuales por año es más disperso en la región de Aysén. ¿Ya? Y más homogéneo, entonces sería en la región de Arica y Parinacota. ¿Ya? Y ahí estarían entonces para la actividad 2 cuál es el más homogéneo y cuál es el más heterogéneo. ¿Ya? Ahí estaría lista la actividad número 2 de nuestra semana 9. ¿Ya? Y vamos a la actividad número 3, que pareciera ser que es prácticamente casi una actividad resumen. Fíjate que nos dan los datos del colegio de una comuna de Coquimbo donde se aplicó el ensayo PSU de lenguaje. Veamos la base. Ya ahí tenemos los colegios, perdón, los cursos cuarto A hasta cuarto E. ¿Mm? Cuarto A hasta cuarto E. Y nos está pidiendo que calculemos e interpretemos las medidas de tendencia central para los puntajes del cuarto A, que calculemos las medidas de posición para el cuarto E, en cuál de los 5 cursos existe mayor dispersión en los puntajes obtenidos, en qué curso el promedio de los puntajes es el más representativo y cuál es el menos representativo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo haría lo mismo que hemos hecho anteriormente, que es aplicar la estadística descriptiva, ¿cierto? Que se calcula sobre variables que son cuantitativas, ¿cierto? Perdón, me equivoqué de análisis de datos, es acá en datos, disculpe. Entonces, análisis de datos, estadística descriptiva, obviamente vamos a borrar esto. Ya, vamos a borrar acá también el rango de salida. Entonces en el rango de entrada voy a seleccionar toda la tabla. Los datos están agrupados por columnas. Tengo rótulos en la primera fila y mi rango de salida lo vamos a dejar por acá. Y ahí tenemos entonces los puntajes, ¿cierto? Los puntajes de los 5 cursos. Ya, ahí estarían. Ahí está lo que nos están pidiendo. Yo automáticamente voy a calcular al tiro el coeficiente de variación. Entonces eso lo hacemos inmediatamente. Como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Ese valor lo pasamos como siempre a porcentaje con un decimal y copiaremos esto 4 veces porque son 5 cursos.
y ahí estaríamos, ¿cierto? Ahí estaríamos con nuestros cálculos de coeficiente de variación para los puntajes PSU de los 5 cursos. A simple vista, ¿cierto? Se ve que el menor coeficiente de variación estaría en el cuarto B. Cuarto B estaría el menor y el mayor estaría en el cuarto E. Ahí tendríamos el mayor coeficiente de variación. Bien, vamos a lo que nos piden. Dice, calcule e interprete las medidas de tendencia central para los puntajes del cuarto A. Entonces, ¿para qué lo vamos a calcular? Promedio, estaría listo. Promedio del cuarto A igual ahí, la media de ese curso. Después la moda, igual, voy a buscar la moda, ahí está. Y la mediana estaría cuarto A, mediana, ahí está. ¿Ya? Y ahí estaría calculado los valores. Entonces recordemos que estamos hablando del PSU lenguaje, entonces el puntaje PSU lenguaje promedio del cuarto A es 558, incluso lo podrían dejar en 559 porque el puntaje PSU está como valor entero, por lo tanto lo podríamos aproximar sin problema al número entero. Aquí el puntaje PSU lenguaje moda, ¿cierto? Palabra clave más frecuente es 503. Y acá diremos que en la mediana, que el 50% de los puntajes PSU lenguaje del cuarto A son iguales o menores a 562 puntos. ¿Ya? Podría usted agregarle la palabra punto al final después de cada número. ¿Ya? Y eso es algo que se vio en la retroalimentación anterior. Hablamos de la media, la moda y la mediana. ¿Ya? Entonces, insisto, aquí no hay necesidad de calcular, solamente traer los valores desde la otra hoja. ¿Ya? Acá nos pide, eso sí, calcular e interpretar las siguientes medidas de posición. ¿Ya? Entonces, ya, aquí sí que estoy de acuerdo. Aquí debiéramos nosotros poner la fórmula que es igual percentil y son los puntajes del cuarto E. Por lo tanto, me voy a la base donde están las notas, busco las notas del cuarto E, punto y coma, y aquí es donde yo siempre guateo, porque se me olvida cuál era el porcentaje. Le estoy poniendo 15 porque no me acuerdo si era 15. Era 15, ¿ya? Ahí está. Percentil base desde tal a tal valor, ¿cierto? Y con el 15%. Ahora, como lo que nos piden hacia abajo también son percentiles de los mismos datos, entonces fíjate que voy a hacer lo siguiente. ¿Eh? Voy a seleccionar el rango y voy a dejarlo fijo con F4, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo copio hacia abajo, claro, me va a dar lo mismo, pero solamente le cambio el percentil. Po. Aquí tengo el percentil 43 y en el de abajo es el percentil 76. ¿Ya? Y ahí estarían ambas valores de percentiles. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Recordemos que la interpretación de un percentil es similar
a la interpretación de la mediana. Vamos a cambiar, eso sí, algunas cosas. En vez de decir el 50, tendrá que decir que es el 15%. ¿Ya? Es el cuarto E. Por lo tanto, no es el cuarto A. Cuarto E. Y yo le pondría acá 517. ¿Ya? A secas. ¿Ya? 517. Si usted le pusiera 517,1 está bien. Ya está bien. ¿Mm? Pero la verdad que ese puntaje no existe. Si una persona saca 517,1 puntos, va a aproximar a 517. ¿Ya? Y obviamente lo de arriba lo copiamos abajo, cambiamos el valor del porcentaje, acá es 43, acá es 76, y acá diremos que en vez de 517 es 613. ¿Ah? Yo sé que algunos están pensando por qué no es 614, porque alguien me debe decir, profesor, el 8 aproxima el 4 a 5 y 613,5 sería 614. Sí, pero cuando uno aproxima el entero se fija solamente en el primer decimal. O sea, aquí podría haber sido 499999 y sigue 613,14 y por lo tanto es 613. ¿Ya? Y el otro sería 682. ¿Ya? Y ahí tendríamos interpretado medidas de tendencia central y medidas de posición como esos tres percentiles. ¿Ya? Ojo con lo que voy a decir acá, importante. Este ejercicio, esta actividad 3, es un buen resumen para la prueba. Sin embargo, yo igual le voy a mandar un video con el laboratorio resumen de la prueba para que lo tenga, ¿ya? Pero realizando esta actividad debiéramos andar muy parecidos. Después nos dice que en cuál de los 5 cursos existe mayor dispersión en los puntajes obtenidos. Redacta un argumento que justifique esta respuesta. Y después nos pregunta en qué curso el promedio de los puntajes es el más representativo y cuál sería el menos representativo. Entonces aquí claramente están haciendo referencia nuevamente al coeficiente de variación. ¿Mm? Entonces ahí están los respectivos coeficientes de variación, ¿cierto? Y fíjense, en términos de, dijimos que el más disperso era el cuarto E, y fíjate la desviación que tiene, casi una desviación de 80. Mira esa, 46, 50, 35, 55. O sea, claramente el más disperso es el puntaje PSU del cuarto E. ¿Mm? Entonces el cuarto E es el más disperso, ya que su coeficiente de variación es el mayor. ¿Ya? Y nos pregunta cuál es el más representativo y el menos representativo. Bueno, digámoslo al tiro. El menos representativo es el cuarto E. El más representativo es, vamos a mirar al lado, es entonces permiso, voy a marcar acá con un color, ¿ya? Un poco fuerte el color, pero ahí está claramente cuál es el más disperso, el menos representativo, y el coeficiente de variación más pequeño lo vemos acá. ¿Mm? Ahí estaría el más pequeño, que sería el del cuarto B. Por lo tanto, es la variable más homogénea, es la menos dispersa, y su media sería claramente entonces la la más representativa. Ya entonces el cuarto B. El cuarto B.
debido al valor del coeficiente de variación. El mayor corresponde al cuarto E y el menor al cuarto B. ¿Ya? Y ahí tendríamos obviamente resuelta nuestras tres actividades. Espero que el video haya sido de utilidad para todos y para todas. ¿Ya? Eh, Prontamente, yo creo que ya lunes o martes, ojalá mañana lunes, yo pueda mandarles el link, ¿cierto?, del video resumen para preparar la prueba que es esta semana y como siempre, prueba y cuestionario es esta semana. Les va a llegar un anuncio de cuándo van a estar publicados. Que estén muy bien. Adiós.